Buenos días nuevamente, pues estamos reunidas el día de hoy para hablar sobre un tema que a mí me tiene muy, siempre es un tema que siempre he estado presente en mi vida y es la sinrazón y el sentido común. Y es a través de un libro que ha estado formando parte de mi vida también, que yo identifico esta parte de la sinrazón, ¿no? De los momentos en los que nosotros pasamos por estas situaciones que no tienen razón. Y como siempre les digo, no soy psicóloga, no tengo una profesión en el ámbito de la salud mental o una profesión en sí, pero sí la idea es compartir con ustedes a través de las experiencias de vida, pues un poco de lo que nos ha ayudado a salir adelante como mujeres y sobre todo como mujeres de éxito, positivas y con esa intención de, de mejorar nuestra comunidad, de mejorar nuestro espacio vital. Y por eso estamos desarrollando estas sesiones. Bueno, vamos a compartirles la presentación que está preparada para el día de hoy. Y en esta ocasión, cuando quieran participar, igual tienen la libertad de hacerlo, levantando la mano, ¿verdad? Y vamos interviniendo conforme se vaya desarrollando la conversación. Bueno, aquí estamos hablando de la sinrazón y el sentido común. Y está esta frase que les puse, que en un momento se transforma tu vida para siempre. Y la imagen, para mí, las imágenes que yo les comparto en mis presentaciones, trato de que tengan un significado y que me den la pauta también para poder conversar sobre el tema. En este caso, pues es una mujer que está pensando, pero también la importancia del reflejo, ¿no? Cómo me veo, cómo me vi, quién soy, qué pasó, qué fue lo que hice. Y dentro de estas preguntas, pues es qué fue lo que pasó en ese momento y cómo se marca mi vida. En el programa que hicimos sobre el otro, no sé si recuerdan, hablábamos sobre la otra persona que existe a nuestro alrededor y decíamos que cada persona que pasa por nuestra vida hace parte de nuestra historia. Y entonces, sobre esto yo quiero reflexionar en cuestión de tiempo y espacio, porque esa misma persona pudo impactar en nosotros de una forma en un tiempo específico y en un espacio, en una situación específica, pero no necesariamente si se vuelve a atravesar con nosotros va a causar la misma emoción o va a tener el mismo impacto. De igual forma, nuestras emociones, lo que nosotros reconozcamos que nos hace sentir ese encuentro o esa vivencia o esa experiencia puede ser diferente de acuerdo también al tiempo y al espacio. Porque es a lo que yo me quiero referir en cuestión de la lectura de un libro, porque la sesión pasada que hablábamos del tiempo libre, hablábamos sobre lo que podemos hacer con nuestro tiempo libre. Y una de las cosas que decíamos era la lectura y otra era el viajar. Y decíamos que viajar no necesariamente tenía que ser a través de trasladarnos a otro espacio físicamente, sino que a través de la lectura podemos viajar. Y entonces también podemos, a través de la lectura,
con los libros que leemos o con las lecturas que nos atrapan, dependiendo de este tiempo, este espacio y estas emociones que estamos viviendo en ese momento, podemos darle una interpretación diferente a la lectura que hacemos. Y en esta parte yo quiero manejar las definiciones de las dos palabras que conforman el título de esta sesión, y es sin razón. Y pues lo que nos marca el diccionario es la falta de lógica o razón en una cosa, como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Falta de lógica o razón en una cosa. Y el sentido común, que es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Aunque Albert Einstein nos dice que es pues una serie de prejuicios que tenemos y que nos limitan en nuestro desarrollo. Pero el sentido común es algo que nosotros tenemos y en algunos momentos dicen que el sentido común está falleciendo porque no hay asertividad en las decisiones que se toman o en lo que se dice. Pero aquí vamos a tener estos dos palabras presentes y estos dos significados para poder entender de alguna forma qué es lo que les quiero yo compartir. Y entonces, del libro que yo les estoy manejando es... Ok. Ya sé, adelante. Ok. Es el libro que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Y este libro se escribió en 1920 y tantos y lo escribió un alemán que se llama Stefan Zweig. Él tiene una trilogía de libros en relación a este tema, en relación a cuestiones emocionales y que impactan dentro de la vida del ser humano. Se dice dentro de la biografía de este hombre que él tuvo o fue contemporáneo de Sigmund Freud y que hubo alguna relación amistosa y que entonces en esta trilogía de libros se reconoce o se justifica el por qué es esta parte del cómo escribió esta novela. Esta novela es una novela corta, es una novela muy amena. Les puedo decir que en las diferentes ocasiones en las que yo la he leído, ha habido veces que en un solo día yo puedo terminar el libro, aparte porque estoy enamorada de él. Y en cada una de las ocasiones, pues he encontrado un diferente significado. Y les quise poner estas imágenes porque vemos por una parte que este libro, esta novela, se ha llevado al teatro, ha sido puesta en escena a través de películas, pero a través de películas, en la primera imagen donde está Amelia Bence y Roberto Escalada, esta es una versión argentina de 1944. Y en la parte de abajo, en donde está en francés, esta es de 2002. Entonces, como esta novela, lo que yo quiero significar con esto es que es un tema contemporáneo. Esta obra también ha sido puesta en escena en teatro. Tenemos también ya en libros electrónicos y diferentes publicaciones que se han hecho de ella. Entonces, el tema que marca esta novela, como su nombre dice, es la historia de una mujer, es la historia, si gustan apagar su micrófono tantito, por favor. Es la historia de alguien, de una mujer, cómo vivió
en 24 horas tantas emociones, situaciones que nunca pensó que fuera a vivir. Y la novela inicia en una imagen de una reunión en aquellos tiempos, les digo de 1920, 1930, más o menos, en donde está un grupo de matrimonios sentados a la mesa, es como un hostal, como una reunión de familias y conocidos. Y en ese momento se está viviendo un drama por parte de uno de los integrantes de esa comitiva. Y el drama es que la mujer, la esposa de uno de ellos, pues lo abandona. Y no solo lo abandona a él, sino abandona a los hijos. Y los abandona por un joven. Entonces, imagínense, viene la crítica, el ser juzgado, el pobre hombre, esta mujer inconsciente, deshonesta, los miles de calificativos, y la califican como indigna, y se dice ahí dentro de las diferentes cuestiones que manejan, dice, ninguna esposa debe estar avergonzada de su marido. Y eso era lo que se interpretaba en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo era posible que que una mujer teniéndolo todo, pudiera abandonar a ese hombre que le estaba dando esa seguridad? Entonces, dentro de esa sesión o de esa reunión, hay una mujer mayor que está sentada a la orilla de la mesa, y hay un hombre que defiende a esa mujer, ¿no? Y que dice, bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, tal vez el desamor, tal vez el aburrimiento, no sabemos qué es lo que le pasó a esa mujer. Los sentimientos, la pasión, lo pudo orillar a tomar esa decisión. Y todos en la sala pues se van retirando porque no están de acuerdo con esa opinión. Todos menos la mujer mayor. Y la mujer mayor le empieza a platicar la historia de una amiga. La historia que esa amiga vivió durante 24 horas. Y empieza con el antecedente de que esa amiga, como se usaba en aquellos tiempos, fue enviada de pequeña a estudiar lejos del hogar, ¿no? Y regresa cuando ya tiene la edad suficiente para ser presentada en sociedad, regresa y ya con un matrimonio preestablecido por sus padres, en el baile de presentación, pues igual le presentan a la persona que va a ser su marido y que sus padres ya habían elegido. Aunque ella, dentro de su corazón, tenía ya elegida a otra persona. Y entonces, ahí pasa algo que a mí me llama mucho la atención. La obediencia que en aquellos tiempos tenían los hijos y las hijas hacia los padres, ¿no? Y el poder de decisión que tienen unas personas sobre la vida de otros. Y eso es algo que tenemos que tener también pendientes y tener bien puntual. ¿Qué tanto nosotros decidimos sobre la vida de los demás? Y entonces, esta joven mujer, pues se casa con alguien a quien no ama, y no solamente a quien no ama, sino a quien no conoce. Y la promesa fue, no te va a faltar nada, vas a viajar mucho, vas a hacer muchas cosas y vas a seguir tu vida como nunca te pudiste imaginar, ¿no? Vas a tener una vida en la que no te va a faltar nada. Y efectivamente, viaja acompañando a su marido, tiene dos hijos a los que no ve,
Y no ve porque ella era una buena esposa. Ella era una mujer que siempre estuvo al lado de su marido. Y a sus hijos, como era costumbre en aquellos tiempos, pues se quedaron con su institutriz y con una persona a cargo de ellos. Y ella los veía por años o en momentos. O sea, no era una relación constante y siempre extrañando a sus hijos, siempre añorando ese cariño de madre que tenía ella, pero con la conciencia de que como buena esposa iba a seguir a su marido. Y entonces el marido se va, se enferma y muere. Y esta mujer regresa a su casa, a una vida que no conocía, y empieza a ser madre, pero empieza a ser madre con esas limitaciones que le da ahora el hecho de que existe un testamento donde dice todos los bienes son de usted, la casa, todo lo que hizo su esposo es para usted, pero en la educación de sus hijos, usted no va a decidir. En la educación de sus hijos ya está una línea ya marcada en la que los chicos, por ser varones, pues tienen que entrar a la escuela militar y tienen que hacer determinadas actividades. Entonces, dentro de esta situación, hay alguien algún familiar que la invita a un viaje, a que se despeje, a que salga de ese duelo y a que salga de esa situación que es difícil para ella, para que pueda seguir adelante. Y ella se va en el tren, se sube al tren y pues viaja a un lugar donde dentro del hotel en el que está el casino. Dentro de los viajes que ella hacía con su esposo, pues era normal que acudieran a lugares similares. Y para que ella no se aburriera, el esposo le decía y le enseñó a ver las manos de la gente que jugaba en el casino, que jugaba la ruleta, y le decía cómo las manos pueden hablar. Y aquí es otra parte interesante de este libro, como ahora pues para nosotros es muy normal hablar sobre el lenguaje corporal y sobre identificar ciertos rasgos de nuestra imagen corporal, de lo que hacemos, de cómo lo decimos, pero en aquellos tiempos todavía no era tan evidente científicamente, pero probablemente de una manera coloquial, de una manera natural, se hacía lo mismo, ¿no? Entonces, el esposo le enseña el lenguaje de las manos, o sea, lo que dicen las manos tersas, las manos como garras, ahí es lo que a mí también me impacta mucho de esta novela, o lo que yo he podido aprender de esta novela y de este autor, que hace que te imagines realmente cómo son esas manos, ¿no? Y qué es lo que hacen las manos como garras, la ansiedad, el estar ávidos de obtener un beneficio, de cómo es la incertidumbre cuando empieza la ruleta, la bolita circular dentro de la ruleta, y qué es lo que voy a obtener, gano, pierdo, la desesperación en las personas cuando llegan a perder el gusto, la satisfacción, y cómo ves en un momento dado, te imaginas que está la mesa de juego y cómo la gente se va haciendo hacia donde está el ganador, ¿no? Y cómo rechazan de alguna forma a la persona que pierde. Y tanto es el rechazo de la persona que pierde, que dentro de esa área donde está ese hotel, ese espacio, hay un balcón que da hacia un acantilado, y ahí le llaman
es el balcón de la muerte, algo así. Y entonces ahí lo que pasa es que la gente que pierde, los jugadores ávidos, y cuando llegan a perder, porque pierden todo, hasta la dignidad, entonces se suicidan. Y para la gente de esa sociedad, de ese momento en el que nos habla el libro, es común, ¿no? Y lo comentan. Ya va para allá, o era lógico, o cuántas muertes hay. Y esta mujer que viene del fallecimiento de un marido que fue su compañero por más de 20 años, pero que aparte no conocía otro mundo más que el de haber estado dentro de la escuela. Ni siquiera su entorno familiar lo conocía por temporadas, por vacaciones, porque cuando ella estaba en la escuela, pues solo en temporadas iba a su hogar con sus padres, y luego cuando se casa, pues solo por temporadas breves llega a estar en su casa en contacto con sus hijos. Y entonces entra a un mundo completamente diferente, sola, porque no era lo mismo para ella haber entrado a ese mundo con el esposo, que era su seguridad. Ahora entrar a un mundo en el que entra sola, y entra a esa sala de juegos, y entra y se detiene en una mesa de juegos, y lo que dice, bueno, voy a hacer lo que decía mi esposo, y empieza a ver las manos, ¿no? Y las identifica, y esta persona sí. Y dentro de sí misma escuchaba la voz del marido: no veas la cara, no veas la cara, solo las manos. Imagínate cómo es, imagínate, pero no veas la cara. Pero a ella le llamaron la atención unas manos en específico, y vio la cara de la persona. Y era un joven angustiado, un joven que perdió todo, y sabiendo ella que lo más probable es que se fuera a suicidar, sale detrás de él al momento en el que él abandona la sala, ya con todo perdido, ya habiendo dejado ahí todo su dinero y sin nada más que poder apostar. Sale de la sala y ella sale también detrás de él. Llega y sí, efectivamente lo rescata de ese momento en el que él piensa suicidarse. Y ahí yo quiero hacer una pausa y reflexionar en cuántas veces nos sentimos nosotras salvadoras de alguien. Cuántas veces nos sentimos nosotros como que tenemos la obligación de rescatar a alguien, ¿sí? Y en este caso, el joven pues decía que no, que ya no tenía nada por qué vivir, que ya había perdido todo, que su vida no tenía razón de ser, que lo dejara morir. Y ella insiste que la vida es maravillosa, que él es joven, que tiene todo por delante, que debe de tener otra oportunidad de vivir, y que le permita ayudarlo, y que al día siguiente, pues que se vaya a su casa. Entonces decía él: ¿a qué hogar si yo no tengo un hogar? Si yo salí de mi casa y robé, porque tengo esta enfermedad de la adicción al juego, yo robé, y entonces, ¿cómo voy a regresar? Y robé joyas de mi familia y demás. Y ella le dice: mañana la rescatamos. Y él no quiere irse no quiere la ayuda de ella, no acepta la ayuda de ella, y ella insiste, insiste, insiste hasta que lo logra convencer. Total, lo encamina, se suben a un carruaje y lo lleva hacia un hostal, hacia un hotel, y ahí bajan, y desde la puerta ella le dice a él: aquí está el dinero para que tú pagues esta noche, mañana vengo por ti y te llevo al tren para que regreses a tu hogar. Él le dice que no,
y por cuestiones de sentirse ella la protectora, entra con él al hotel ante la insistencia. Y pues claro que las miradas de las personas que estaban allí en el área de entrada, porque era un hotel, un hostal, donde entraban y había gente ahí, pues claro que la juzgan, ¿no? O sea, una mujer no mayor, quiero pensar que era una persona de unos 40 años y el joven, un muchacho de veintitantos, y entran a ese hotel y suben al cuarto. Y entonces ella lo empieza a interrogar y le empieza a decir, bueno, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Que no tienes familia? ¿Qué fue lo que robaste? Y él le dice, no, pues una cadena de mi abuela, un esto, le robé dinero a tal persona, ¿cuánto dinero es? Y ella tratando de ver la forma de ayudarlo. Pero llega un momento en que él, pues no entiende por qué la necesidad de ella de ayudarlo. Y ella tampoco entiende esa misma necesidad y el hecho sobre todo de tener que quedarse ahí. Y ahí se queda. Y en esa noche pasa todo lo que se puedan ustedes imaginar en cuestión de enamoramiento, porque ella cree que se enamoró de él. Y que ella cree que él siente algo por ella. Y cede, y al día siguiente ella se dirige hacia su hotel y pensando en que pasaron las cosas, todavía va y al lugar donde él empeñó las joyas, va y las rescata, se las lleva al joven para que las pueda devolver, y todavía piensa en que el joven se vaya a su lugar y compra el boleto del barco para que se vaya a su casa y devuelva todo, ¿no? Y ella piensa que ahí termina todo y que su vida va a seguir como si nada. Pero llega ella a su cuarto de hotel y recuerda todo lo sucedido esa noche anterior, y recuerda todas las emociones que sintió, todo aquello que se despertó en ella y que ella no conocía. ¿Por qué? Porque su vida había sido marcada de otra forma, y este hombre, este joven, la había hecho vivir algo completamente diferente. Y en ese momento viene algo a su cabeza y ella decide irse con él, alcanzarlo al barco, irse con él. Porque su vida es una vida vacía y piensa que con él tendrá otro tipo de vida. Yo quiero imaginarme esa escena de ella corriendo hacia donde él estaba, o alcanzarlo, con toda la ilusión en su corazón y haciéndose una historia en su mente de lo que va a ser, del gusto que a él le va a dar verla, o sea, todo lo que una mujer puede esperar de alguien que dice o que piensa uno que te ama, ¿no? Y ya no lo alcanza, o sea, el buque ya parte y ella ya no llega. Entonces, pues regresa desolada, camina por las calles del lugar en el que se encuentra y camina por cada uno de los espacios
en los que durante el día anterior, la noche anterior, habían estado los dos juntos. Y es una manera de recordar lo que se vivió. Y en cada uno de los sitios, ella al mismo tiempo que iba recordando, se iba cargando de culpas y de culpas. Inconscientemente estaba haciendo conciencia de lo que había pasado la noche anterior y durante la mañana de ese día. Y el tiempo va pasando y llega la noche y ella, por último, al último lugar a donde llega es al casino donde ella lo conoció. Y entra al casino y vuelve otra vez a caminar entre las mesas, a ver las manos. Y lo que ella descubre nuevamente son esas manos, que en un momento dado le llamaron la atención. Y a ese joven que no se fue. Le reclama, el joven la humilla enfrente de toda la gente, le avienta el dinero en la cara y le dice que quiere de él, que lo deje en paz, que ella no es nadie. Y por supuesto que toda la gente que estaba alrededor, pues también la juzga. Ella sale de ahí y esas 24 horas que pasaron en su vida, se las lleva con ella sin que nadie más lo sepa, porque el lugar en el donde estaba ella, pues no, nadie supo qué era lo que había pasado de sus conocidos, ¿no? Sino era pura gente desconocida y ella se va, regresa otra vez a su casa, pero regresa completamente diferente, sin juzgándose a sí misma y con toda esa carga emocional que no puede compartir con nadie. Y la comparte en ese momento que les platicaba al inicio. La comparte al vivir ella o al ver que hay otra persona que vive una situación similar a la que ella. Y ella dice que los sentimientos son muy difíciles de entender. Y la otra persona, el otro caballero que defendía a la señora que se había ido con el joven y que había abandonado al esposo y a los hijos, a él le cuestionaban que si se topaba a esa mujer, pues que si le iba a saludar, y él decía sí. Y entonces ella, al haberle platicado a este hombre lo que le había pasado a su amiga, lo hizo con tal vehemencia que pues el hombre identificó pues que no era una amiga, ¿verdad? Que era ella. Y entonces él le decía que entendía perfectamente lo que pasaba. Y aquí es a donde voy con este comentario de esta persona del periódico El Mundo, que dice todavía una vida concentrada en apenas un puñado de horas. Como un momento determinado, cómo esas decisiones que tomamos nos pueden impactar en la vida. Y hay tantas cosas, a mí me asombra este libro, pero todavía en la mañana reflexionando, y por eso quise poner la lámina anterior de Tiempo y Espacio. Este libro para mí me ha dado diferentes cosas, ¿no? La primera vez que yo lo leí fue así como decir, yo estaba recién casada y decía, yo sí decidí, yo sí pude decidir con quién me casar, ¿sí? Y el romanticismo que entre líneas se maneja en esta novela, pues a mí me encantaba, ¿no? Y era una novela romántica para mí, pero yo sí decidí que
yo sí, con quién me casé. Después, en las posteriores veces que he leído este libro, les digo, el tiempo y el espacio, ¿no? Tal vez fue un justificante para situaciones que pasaron en mi vida, pero también hoy yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Cómo somos vulnerables en nuestras propias decisiones, cómo a veces, como les decía ahorita, decidimos sobre la vida de los demás sin considerar qué es lo que los demás quieren, sin ponernos a pensar cuáles son las decisiones de los demás o cuáles son sus deseos, sus necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que puede impactar en nuestra vida esas decisiones? Como les decía también, la obediencia, el respeto que nos hace sentir el respeto el respeto y la obediencia en nuestros mayores o nuestras autoridades o en esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que son el símbolo del ejemplo. Entonces a esas personas somos a las que obedecemos y respetamos y muchas veces aún contra lo que nosotros queremos hacer. Y después de esto, la culpa. La culpa por no haber puesto límites, la culpa por no haber sido conscientes, la culpa por no haber dicho no o haber puesto un alto en alguna situación que se presentó en nuestra vida. La intolerancia hacia situaciones que nos hacen reflexionar. La intolerancia hacia situaciones que nos hacen ver que somos vulnerables. Y juzgar. Este último término, pues yo creo que se nos da a todos, ¿no? El juzgar y yo decía en algún momento, no hace mucho, que hacemos leña del árbol caído. Si vemos a alguien que está en una situación diferente a la de nosotros, que cometió algún error, que hizo alguna situación sin razón y lógica, pues juzgamos. Y juzgamos desde nuestra intolerancia. Y por el otro lado tenemos lo que es la historia de vida. Porque nosotros vemos la vida de los demás a través de nuestra historia de vida. A través de nuestras ausencias. A través del desamor. Pero también la vemos a través de la empatía y de la confianza. Y de la confianza que hemos podido tener en nosotros mismos. Del cariño que podemos tener hacia nosotros mismos. Hasta aquí no sé si alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, seguimos. Y aquí yo les quiero compartir esto. Es una frase de Bill Cosby. Dice, no conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Y entonces, como esta mujer en su juventud, ¿no? Esta protagonista de esta novela, ella no dijo que no por obediencia, por respeto, pero también por querer complacer a las demás personas. ¿Y cuántas veces vivimos nuestra vida
queriendo complacer a todo el mundo. Y entonces viene el sentimiento de frustración, de la falta de reconocimiento, de la falta de sentirnos incapaces de poder llegar al nivel que los demás nos piden o de poder hacer las cosas que los demás nos piden. Pero la vida no se trata de eso. La vida se trata desde mi punto de vista, desde mi muy personal punto de vista, la vida se trata de encontrar lo que a ti te hace feliz, de no lastimar a los demás y no permitir que te lastimen a ti, de amar lo que haces, amar a quien está a tu lado, amar lo que dices. Y aquí le doy la palabra a Susi, adelante. Hola Vicky, buen día. Sobre todo, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, adelante. Que de lo que hace referencia usted de que nosotros a veces amamos desde las cosas que no son tan positivas, ¿verdad? También tendríamos que entender como seres humanos que el otro nos ama de la manera que se le enseñó a amar. Y precisamente por eso que decía de que a veces juzgamos la situación que está viviendo otra persona sin nosotros habernos puesto en sus zapatos. Dice la frase de que no conozco el secreto del éxito, pero el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Es a veces cuando yo siento que uno pierde el propio sentido de su razonamiento por las expectativas que el otro tiene de nosotros, el miedo que el otro tiene sobre, el miedo que nosotros tenemos sobre lo que el otro opine. Entonces, a mí me han pasado situaciones muy particulares de que yo siempre era una persona que daba y daba y daba y daba porque tenía mis propias carencias, ¿no? Del reconocimiento. Sin embargo, cuando haces clic con esta frase que usted pone, pues sí te cambia completamente la vida y te cambia desde la perspectiva de que tienes que entenderte tú mismo, de no juzgarte tú mismo y de que a veces tú tampoco puedes cumplir tus propias expectativas, que también está bien fallar, que también está bien tener miedos y que no por haber fallado una vez o por haber cometido una vez dejas de ser exitoso. O sea, a veces hace falta una parada en el camino para poder ver y reflexionar a dónde nos estamos dirigiendo. Así es, Susi. Reconocer la intención de lo que hacemos o hacia dónde vamos, ¿no? Y esta flexibilidad que debemos de tener, el camino o el plan de vida que tenemos no es un camino recto, ¿no? Ni tampoco nivelado. El camino de la vida puede tener muchas variantes, altibajos, piedras en el camino, pero depende de nosotros y precisamente de ese despertar, Susi, del que hablas. Y yo creo que muchas, y si no todas, de las que estamos hoy aquí, hemos tenido un momento de despertar, un momento de conciencia de lo que es nuestra vida y hacia dónde vamos, de ir vaciando como decíamos en alguno de los programas, nuestro costal, ¿no? Asumir lo que a mí me toca realmente y dejar que los otros sean responsables de lo que les toque a ellos, ¿no? Y ver efectivamente al otro desde una visión de amor y de empatía, de ponernos en sus zapatos, de que antes de hablar de alguien o antes de juzgar a alguien, pensemos un momento, ¿qué estaría pasando en su vida? ¿Qué estaría pasando en su cabeza y en su corazón para que hubiera tomado una decisión como tal?
o para que actúe de tal manera. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y si tenemos ese pensamiento de que nosotros estamos haciendo lo correcto y estamos convencidos de esa situación, no vamos a cambiar y no vamos a aceptar que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está mal. Y eso lo debemos de entender y debemos de respetar a esa otra persona. Y si nosotros vemos que esa otra persona está cometiendo un error y que ella está convencida de que no está cometiendo un error, tenemos que buscar la forma de hacerle ver la situación real. Pero no va a ser no hacer nuestra esa situación. Es una lucha que esa persona tiene que seguir. Y si no la quiere seguir, es responsabilidad de ella, no es responsabilidad de nosotros. Y yo se los digo porque les digo, estos programas son, se puede decir que testimoniales de alguna manera, o parte de la experiencia de mi vida, de situaciones que han pasado. Y a veces la necesidad de ser importante en la vida de los demás, o la necesidad de estar en la luz de los demás, te hace participar dentro de la vida de esas personas sin que ellas lo quieran, sin que ellas lo necesiten, sin que ellas lo permitan. Y entonces estás dentro de una lucha en la que estás forzando situaciones y que estás queriendo ayudar a alguien que no quiere ayuda, como el joven de la novela, ¿verdad? Esta mujer, porque por esa necesidad de sentirse alguien, porque ella decía que su vida era una vida sin interés, era una vida simple, una vida sin sentido. Pues en ese momento ella encontró un sentido a su vida. Y así nosotros a veces no encontramos sentido a nuestra vida y entonces asumimos la vida de los demás como nuestra. Y entonces queremos resolverle la vida a los demás. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un pozo, que estamos cayendo en algo que a nosotros no nos corresponde y que lo único que va a pasar es que vamos a tener cargas que no nos corresponden y que vamos a estar, si lo hacemos porque nos necesitan, no es cierto. Lo hacemos porque nosotros necesitamos que nos reconozcan que somos necesarios. Entonces, les digo, esta novela a mí cada vez que la leo me trae nuevas enseñanzas, y yo creo que durante mi vida pues la voy a seguir leyendo, y las invito a ustedes a que la lean. Y algo que pues es importante, ¿no? Que podamos ver a lo largo de este programa, a lo largo de esta novela, y la enseñanza que a mí me deja ahora es sobre el perdón hacia uno mismo y el perdón hacia los demás. Y dentro del texto de esta novela viene esta frase: no perdona el que quiere, sino el que tiene en sí mismo alguna capacidad de perdón. Y están estos dos versículos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si pega contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Y esta de aquí arriba,
Dice, déjenme ver. No la puedo leer completa. Bueno, el caso es que estamos hablando del perdón de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y se trata de cultivar el amor y de no dividir, como dice aquí el versículo de Proverbios 17. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. No se trata de eso, se trata de unir ante todo. Y esa es una de las cosas que debemos hacer dentro de cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando, ya sea en la familia, en el trabajo, con los amigos, siempre tratar de unir y de perdonar. Pero sobre todo, y como se maneja en la novela, esta mujer, después de esas 24 horas que cambiaron su vida, ella tuvo una vida gris completamente, porque sus culpas, sus remordimientos, sus incertidumbres, el no poder hablarlo con nadie, el sentirse indigna, la hizo que no pudiera salir adelante. Y entonces yo les manejo esta reflexión personal. ¿Qué es lo que no puedes perdonarte? Empieza a dejar de juzgarte tan duramente y mira y trata a los demás con ese amor que quisieras para ti. Y aquí sería, ¿cómo me perdono yo? ¿Qué puedo hacer para perdonarme a mí misma o para pedirle perdón a Dios sobre lo que yo he hecho? Lo primero es tener una actitud responsable, prestando atención a mis sentimientos. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué es lo que siento? Deja de culpar a terceros. Lo que pasó fue porque yo lo decidí que pasara, porque yo lo permití que pasara, porque yo lo inicié, porque yo consciente o inconscientemente lo hice, o lo dije, o lo pensé. Sé humilde y amoroso contigo mismo. Si Dios nos pide que seamos humildes ante los demás, ¿por qué no empezar por nosotros mismos? Somos los jueces más duros y creo que una de las personas que lo ha mencionado constantemente en otros programas y en otros momentos es Elena, que nos dice, no te juzgues tan duramente, no te juzgues. Y es cierto, hay que ser amorosos con nosotros mismos. Si nosotros para sanar las heridas de los demás nos tratamos con amor, ¿por qué no tratarnos con amor a nosotros mismos? Sé consciente y honesto con lo que te atormenta. A veces nosotros mismos queremos poner un velo en aquello que pasó. Poner un velo en aquello que nos está lastimando y decir, no, eso no es, eso no es, eso no es. Eso no pasa. Puede ser otra situación. No es esa persona. O sea, esa persona me trata bien, esa persona me quiere. No, lo que yo siento por esa persona es correcto. O lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Pero sabemos en nuestro interior que no lo es. Entonces, seamos conscientes y honestos con nosotros mismos. Reconozcamos qué es lo que nos duele, qué es lo que nos atormenta, qué es lo que nos hace daño, qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros mismos. Reconoce si puedes hacer algo para cambiar lo hecho. Si no, inicia una nueva vida con el aprendizaje obtenido. Como dicen, lo hecho está. Lo pasado, pasado. Y realmente no podemos cambiar lo que decimos, lo que a veces nos dicen,
ten mucho cuidado con tus palabras, con lo que tú dices, porque ahí se quedan, porque ya no las puedes borrar. Porque lo que tú dices en un momento de ira o en un momento de enojo o en un momento de sin razón, ahí se queda. Y ya no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar y lo que sí podemos hacer es aprender de lo que hicimos, mejorar lo que hacemos, pero mejorarlo para nosotros, mejorarlo en nuestra vida, mejorarlo en nuestro entorno, mejorarlo en nuestras situaciones, mejorarlo en nuestras acciones y en las decisiones que vamos a tomar. Y depende de ti lo que hayas, lo que sea para colaborar en una mejor versión de ti mismo. Depende de ti lo que tú decidas hacer para mejorar contigo a ti mismo. Elena, adelante. Hola, buenos días a todas. Disculpen, por accidente le piqué a la manita, pero sí, Victoria, aquí ando caminando con mis hijos y con Mamá Lupe, y bueno, pues aquí escuchándolas con mucha atención. Fíjate que es muy padre el tema de hoy, porque es verdad, tú lo estás poniendo como ejemplo, lo estás sacando de un libro. El escritor, todos los libros que escribió era por un estado de ánimo o algo que estaba pasando en ese momento. Tiago, come here, baby. Entonces, Tiago, guys, come over here. Perdonen, que ando aquí caminando con los niños. Vénganse para acá. Entonces, ya. Uy, se cayó Vénganse, vamos para allá. Estamos en unas cabañas y una de las... Vente para acá, Tiago, vente. Se sobrellenó una tina y yo creo que ahorita la están arreglando y los niños les dio mucha curiosidad. Pero sí, mi amor. Entonces, el escritor tiene una manera tan bonita de describir las cosas, los sentimientos y de describir el enfoque en lo que sea que se esté enfocando, ¿no? En este libro en particular, muy acertadamente está descubriendo las culpabilidades de una mujer y cómo en un instante pasas de tener una vida calmada, tranquila, a de repente por estar poniendo a otra persona o el bienestar de otra persona por encima del tuyo, ¿no? Te puede dañar por el sentimiento de sentirse culpable, responsable, como que hiciste algo mal. Y bueno, sucede que eso es lo que nos pasa día a día. Hijo, ven para acá, no te pases por ahí. Nos pasa día a día con cosas que hacemos como madres, como hijas, como esposas, como amigas. Entonces, lo bonito de esto y lo bello es de que podemos autoanalizarnos y decir, espérate, cálmate, ¿qué te pasa? No, estate tranquila, no. O sea, analizar los hechos que están enfrente de ti y poderlo cambiar. Esa es una oportunidad que tenemos día a día y minuto a minuto. No es algo que tenemos que esperarnos hasta el término de nuestros días para decir, a ver, déjame acuerdo, ¿cómo fui? ¿Qué hice? ¿Soy buena o soy mala? No, todos tenemos toda la bola de sentimientos, gracias a Dios. Que eso es lo que nos hace reflexionar, nos hace sentir, nos da el poder de cambiar algo que no nos guste. Hablamos sobre ese sentimiento en nuestras entrañas que antes decimos, pero yo tenía ese sentimiento de que algo está mal. Y aprendimos en unas clases, ¿verdad? De que ese sentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, antes no lo sabíamos, bueno, yo por lo menos no lo sabía. Yo decía, pero yo siempre he sentido que Diosito me cuida, que Diosito me pone sobre aviso en cosas. ¿Y qué es? ¿Qué es? No, pues ahora ya sé qué es el Espíritu Santo.
Entonces, tratar de ser nobles y justas con nosotros mismos, porque es verdad, es un espejo, así como nosotros pensamos, sentimos de esa misma manera, vamos a hacer con los demás y de la misma manera los demás tienen una razón. ¿Por qué estás siendo tan injusta? A lo mejor, pues, pobrecita persona, porque de esa manera como me está juzgando, así es de severa consigo misma. Entonces es el dicho, ¿verdad? De que cuando ves a alguien sin una sonrisa, dale una de las tuyas, porque solamente Dios sabe por qué sus sonrisas no están ahí, por qué no demuestra felicidad, ¿no? Y bueno, como siempre hemos dicho, Leo, hay días buenos, hay días malos, hay días que vamos a ver aquí, Santiago. Entonces, hay que analizar los momentos y hay que, sí, mi amor, y hay que estar conscientes de que cada momento y todos los días tenemos esas oportunidades de decir, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? You can take it. Y estoy siendo justa o estoy creyéndome mis propias historias que yo misma me invento, ¿no? Vengan para acá, niños. De que me hacen sentir de cierta manera, ¿no? Y tratar de reaccionar y decir, ok, déjame tomar un ratito libre para analizar eso y autoanalizar mis sentimientos, porque lo necesitamos. Desafortunadamente, no todos los días tenemos a una mano amiga que nos dice, oye, Elena, estás siendo injusta o estás exagerando un poquitito, pero pero por eso es que tenemos la conciencia y por eso es que esa nobleza que debemos de tener a uno mismo, ¿no? Pero muy bueno el tema, Victoria, muy interesante. Y chicas, bueno, pues este es un domingo fabuloso, hermoso, con un poquito de frío por acá en Gatlinburg, Norte Carolina estamos ahorita, pero es un día para un nuevo comienzo y un término de algo que no nos gusta, así es que para adelante y que tengan un bendecido fin de semana y pues aquí las estaré escuchando. Gracias. Gracias, Elena. Susi, ¿tienes la mano levantada? ¿Se quedó así de la participación pasada o quieres seguir participando? Se quedó así, Vicky. Estoy tratando de quitarla, pero no puedo. Ok, entonces invito a Cecilia. Si quieres participar, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Ceci. Bueno, en base a la información que tienes aquí, donde habla sobre reflexión personal y de todo lo que ha hablado Elena, me estoy dando cuenta de que están hablando sobre el perdón a uno mismo, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a perdonarnos, porque el trabajo del diablo es que nos juzguemos cada vez más y nos sientamos tan culpables que luego nos recoge para su lado, ¿verdad? Y en los momentos más difíciles que enfrentamos en la vida, tenemos siempre como humanos la tendencia a recordar aquello que hicimos mal. Y tendemos a decir, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, me está pasando esto, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar lo que nos está sucediendo sin criticarnos, sin ser tan crueles con nosotras mismas, porque también a veces sucede que en el diario vivir, a veces uno tiene que sacar las garras, porque tampoco uno no puede, es difícil ser buenito todo el tiempo. A veces resulta que uno se encuentra con personas que en una situación en la que es constante, ¿no? Tú puedes darte cuenta hasta qué punto puedes llegar con esa bondad. Luego ya tienes que sacar un poco de carácter y bueno, darle el revés a la situación, porque si no, entonces nos envolvemos en una situación en la que luego vamos a terminar criticándonos nosotros mismos, ¿verdad? Nos hacemos más débiles cada vez que nos criticamos más a nosotros mismos.
y errar es humano, pero lo que es importante es de que sepamos valorar lo que estemos haciendo o juzgando o diciendo, o qué es lo que nos está pasando, y si hay algo que corregir, corrijámoslo. Y siempre tener en cuenta de que Dios está con nosotros y que nos ama y que nos perdona. Entonces, evaluar cada situación en un nivel en el que no queremos estar ofendiendo a Dios con eso, nos va a permitir ser mejores personas. Por eso es de que aquel curso que hemos llevado con Victoria, Elena, Luis Carlos, Gloria, el de Viviendo tus fortalezas, es tan importante porque nos ayuda a conocer nuestras fortalezas, esas fortalezas que a veces las usamos también para cosas negativas. Entonces, pero cuando uno va en el camino de Dios, uno empieza a evaluar el uso que le estamos dando a esos dones, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Pues, No, pues, sí, sí, cuando nosotros estamos en una discusión y estamos juzgándonos a nosotros mismos, vamos a empezar a ver como que los demás nos están atacando, ¿no? Nos ponemos como a la defensiva y en lugar de llegar a una solución, a un buen entendimiento o apaciguar las cosas, entonces más bien las exaltamos, ¿no? Porque perdemos la cordura, perdemos nuestro ser, perdemos esa bondad que Dios nos ha dado por estar yéndonos por el lado equivocado. Sí, nos hacemos daño físico y espiritual, porque espiritualmente, obvio, Dios no nos quiere tristes y nos metemos en la tristeza cuando nos juzgamos. Y en lo físico, porque o dejamos de comer o comemos malhumorados, lo cual no es nada bueno. Dejamos de masticar lo que es tan importante. Yo ahorita que ando estudiando mucho sobre salud, me vengo dando cuenta de muchas cosas que tienen relación con todo esto, ¿no? Entonces, infinidades de cosas. Nos provocan las cosas dulces cuando estamos amargos, y eso es malísimo, o nos provocan los pastelitos que también son malos. Entonces, empezamos a cargar una carretilla, una mochila de un montón de cosas, ¿no? Que no necesitamos llegar a cargarla hasta el punto de que va a ser más difícil ir sacando cada una de esas cosas, ¿no? Yo les deseo a todas ustedes a todos ustedes que consideren, que reflexionen, aunque sea rapidito, en una situación en la que tienen que hacerlo así, y si no, en el silencio y en la oración, para que puedan controlar esos sentimientos de juicio hacia uno mismo, ¿no? Porque así como nos juzgamos a nosotros, juzgamos a los demás también. así Eso. es, Ceci. Uh-huh. Gracias. Y invitó también a la otra Cecilia que anda por ahí. Hay otra Cecilia el día de hoy. Hola Vicky, también. sí, aquí estoy escuchando. Buenos días a todas. Muy seriecita estoy. Sí, ¿qué te pareció el tema? ¿Qué te parece esto de 24 horas en la vida de una mujer? Mire, Vicky, me encantó el libro, lo voy a buscar. Sí, me atrapó la historia y todos estos comentarios. Verdaderamente a veces creemos que el ayudar es siempre correcto. Hay que ayudar a quien lo necesita y a quien verdaderamente no lo pide. Pero detrás de esto está esta parte de nosotros, ¿verdad? Que finalmente
pues nos valoramos o nos damos valor en base a eso. Qué padre poder estar al servicio. Yo siempre he pensado que venimos al mundo a servir, ¿verdad? A servir a los demás, que esa es la misión, pero siempre y cuando no perdernos en esto, no perdernos nosotros mismos. Me encantó esta parte de cómo a veces juzgamos sin conocer realmente la historia que hay en cada persona, ¿verdad? Señalamos muy fácilmente y a veces también a nosotros mismos nos señalamos. Lo has estado escuchando y la verdad es que me atrapó, no creo en casualidades. Y créanme que me vino como anillo al dedo el libro, de verdad. Por eso es que ya muy seriecita me quedé. Sí, Muy enriquecedor, muy padre, muy enriquecedor, Vicky. Gracias. sí, y como les decía en una de las láminas, ¿no? Este libro o esta novela, pues se ha editado desde 1922, veintitantos que fue escrita. Todavía hay una edición del 2000 y fracción, 2015, 2017. Yo les recomiendo buscar las versiones, las más anteriores que puedan encontrar, eh, porque ya viene la última versión que yo leí, ya viene un poquito así como que sesgada de esa, de esa escritura entre líneas que puedes tomar de cómo son hechas las traducciones de los libros. Recordemos que es un libro escrito por un alemán. Y pues es un libro que también en el teatro, todavía en el 2018, se puso en escena en Francia. Y las películas, pues yo he visto la de 1944, estoy buscando la versión actual, o más reciente, que es del 2002, 2003, pero esta película en blanco y negro de 1944 también es hermosa, es muy bonita. eh, eh, y te deja mucho a la imaginación, sobre todo cuando ya lees el libro y después la película, te deja mucho. No sé si alguien más quiera comentar, porque ya también hoy también se nos viene el tiempo encima. Vicky, perdón, nada Sí. más un último comentario que me gustaría agregar, porque veo también que se toma el tema esto de cómo Dios, ¿verdad? Desde el punto de vista de fe en Dios. Por algo, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Por esta lámina de la reflexión personal en donde hablamos de qué es lo que no puedo perdonarme y juzgarme y mirar a los demás con ese amor. Entonces, reflexionar sobre ese primer mandamiento, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene y hay que amarnos a nosotros mismos para poder dar ese amor y todo lo que con eso lleva. Así es. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿No? Ok, como última lámina, y siguiendo esta parte del perdón, creo que el Padre Nuestro es lo que también nos guía, ¿no? Y pues yo las invito a leerlo, no solo a orarlo, sino a leerlo y a razonar cada una de las frases que vienen en esta oración. Y él nos está diciendo, ¿verdad? Que Él nos perdone, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros estamos diciendo que perdonamos a los que nos ofenden. Es cierto. Es cierto. Estamos diciendo, perdona nuestras ofensas. Le estamos pidiendo a Dios, a nuestro Padre, que nos perdone lo que hacemos.
de la misma manera que nosotros perdonamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, hay que tomar conciencia de eso que estamos diciendo. Pati, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Andas todavía por ahí? Me hace que ya se me fue. No, ahí estás, Pati. Pati Segoviano. Está respondiendo por el chat. Ah, ok. Ok. Bueno, ella nos dice que es un tema muy atemporal y muy bien planteado. Creo que todas nos hemos sentido reflejadas en algunas circunstancias de nuestra vida. Felicidades a Victoria y a todas las participantes por perseverar y mantener este grupo tan especial. Dios nos bendiga y que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por cada una de nosotras. Y así es. Y Gloria, ya para concluir, dime qué te ha parecido, qué nos puedes decir sobre lo que vimos hoy. Victoria, como siempre, excelente tema. La novela muy bonita, digámoslo bonita, porque las experiencias que explican ahí son muy especiales, donde se hablan pues una serie de virtudes y serie de defectos puede ser, donde habla de la obediencia que ella tuvo pues en aceptar pues el matrimonio pues arreglado por sus padres y bueno, el respeto. Algo que me llama la atención es la forma en que pues uno hay veces quiere ayudar a las personas, pero ella quiso como ayudar hasta el final, tanto que fue a recuperar las joyas que él había empeñado. Y yo digo, pues que ahí se le fue la mano en querer ayudar, pienso yo, una forma de juzgar. Porque pues en mi caso, yo de pronto querer ayudar, yo ayudo hasta donde yo pueda como llegar, no ser tan insistente. Y hay veces de pronto me arrepiento de pronto de personas que me he encontrado y que veo como algo como de tristeza o algo diferente a la persona y yo no me he acercado a decirle un hola, a decirle porque hoy estás como diferente, porque hoy estás como triste. Eso sí me ha pasado muy frecuentemente y me arrepiento de no poderme acercar a esas personas y decirle alguna palabra. Porque si yo percibo eso es porque de pronto sí hay algo en la persona. No, la historia pues muy bonita y ya pues la invitación ya que usted nos deja es a leer la novela. Y en cuanto a lo último, sobre qué cosas no perdonaría, digo que todo hay que perdonar. Si Dios nos perdona con esa facilidad, igualmente nosotros también debemos de hacer, perdonar todo. Así sean cosas muy duras, sean cosas que uno de pronto no acepte, sí, pues hay que perdonar. Y ser más, tener más precaución en lo que decimos, en momentos de rabia, en momentos de alegría, que uno se vuelve muy flojo de la lengua, digámoslo así. Saber decir, pensar qué es lo que vamos a decir para después no lastimar a alguien o tenernos que arrepentir de lo que hemos dicho. No, muy bueno, todo muy bueno. Eso sería todo. Ok, Lorena nos pregunta
del nombre del libro, se llama 24 horas en la vida de una mujer. Y el autor es el alemán Stefan Zweig. Déjenme ver si les puedo compartir nuevamente la imagen. Muchas gracias, Vicky. ¿Y qué te pareció el programa, Lorena? Pues escuchar a las señoras que se me hacen tan especial, cada una nos deja algo, y algo que me sacude a mí es esto, que es muy cierto, y en lo personal es algo que yo he estado trabajando en mi persona, porque si algo me quedó claro, y ahorita así como que dije, ah, caray, están hablando también de mí. De verdad nos cae un poquito en esto, Vicky. Hablar enojada, hablar herida, incluso a veces hasta gritar. Creo que creas el discurso, el peor discurso del cual te puedes arrepentir. Y es algo que hay que aprender a tener un poquito de, pues con uno misma, porque es cierto, esa ira, ese coraje y todo, luego decimos cosas que ni sentimos. Cuando ya está el sentimiento ahí o está el diablo con nosotros, porque sí se nos posee de cierta manera, pues creamos un discurso del cual a veces decimos, híjole, eso dije, o sea, eso pensé, eso sentí, ay Dios, entonces pues, pero sobre todo aquí es lo que nos enseña, ¿verdad? Primero que nada, agarrarnos de Dios nuestro Señor siempre, en cada momento, por mucho que nos lastimen, por muy heridas, primero de la mano agarrarnos de Él y pues tener mucho cuidado en lo que expresamos. Y sí, son tantas cosas y sí me pareció muy bonito, pues ya al escuchar a las demás puedes darte cuenta, pero pues sí, para ver, ese es un libro, Vicky, es película, comentabas tú que también hay película, ¿o es libro? Es un libro pequeño, es una novela corta y es película también. Ok, pues muchas gracias a todas, muchas gracias. Y pues también lo puedes descargar, también lo puedes encontrar en internet, descargarlo. Ok, gracias, sí lo voy a buscar. Bueno, ya nos robamos un poquito más del tiempo que tenemos destinado para nuestro programa, y pues no me resta más que agradecerles que se hayan conectado el día de hoy, el tiempo que dedicaron a estar en esta sesión, y invitarlas a la semana próxima a la misma hora de hoy, y si quieren, si les gusta repetir el programa, pues lo van a encontrar, ya saben, en YouTube, en el canal. Ahí les comparto el enlace, y también lo pueden compartir con toda libertad. Me preguntaba, les digo, en esta semana pasada, si podían compartirlo. Sí lo pueden compartir con toda confianza, pueden compartirlo a quien crean ustedes que le pueda interesar y que les pueda gustar, ¿verdad? Entonces, pues por hoy les doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Muy bien, Bye. muchas